Ya, muchachos, buenos días nuevamente. Vamos, mientras llega más gente, vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada. Ya, hice. Ya, no olvidar que fijamos las pruebas, ya, 4 de octubre, 15 de noviembre, y no está de más, ¿cierto?, recordar el proceso que es del 18 al 22. Estuvimos viendo lo que es codificación de línea, ya, que esto es lo principal o lo básico de la asignatura. Con esto nosotros partimos, ¿ya? Perdón. Entonces nosotros siempre vamos a hablar de secuencia de bits, ¿ya? Que pueden venir de alguna fuente, ya sea nativa, digital, ¿ya? O bien analógica, que va a ser transformada a información digital mediante algún proceso, ¿cierto?, de muestreo y cuantización, o digitalización de partida. Cosa importante, ¿cierto?, que siempre vamos a asumir de que la distribución de 1 y 0, ¿ya?, va a ser siempre 50% de 0 y 50% de 1 y es una suposición, ¿ya? Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos una foto, ¿ya?, digital negra, ¿ya?, el negro se codifica con el 0, ¿cierto? Y el 0 son puros ceros binarios. Tendríamos, ¿cierto?, la imagen negra con puros ceros y estaríamos, ¿cierto?, no cumpliendo con ese supuesto, ¿ya? Al revés, podría ser una imagen blanca, ¿ya? Donde nosotros tenemos el bit, o sea, perdón, el byte asociado como 255, ¿cierto? Por 1, y de nuevo este principio o esta suposición no se cumple. Efectivamente puede ocurrir, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Existen métodos, y nosotros vamos a ver solo uno, pero hay muchos métodos, ¿ya?, que independiente de que la información digital sean todos ceros o todos unos, ¿ya?, con algún algoritmo, ¿ya?, nosotros lo que hacemos es generar aleatoriedad e incorporar unos y ceros, y por lo tanto siempre vamos a tener garantía de que la distribución de 1 y 0 sea equitativa. Y ese algoritmo se usa para tener equilibrio, digamos, en lo que es canal de comunicación, ¿ya? Así que, más allá de ser un supuesto, nosotros tenemos garantía de que siempre va a ocurrir, ¿ya? Y es beneficioso que tengamos, ¿cierto?, la distribución equitativa de 1 y 0. Y eso lo resumimos, ¿cierto?, con la probabilidad que está aquí. La probabilidad de ocurrencia, ¿ya? La probabilidad de que tengamos un 0, ¿cierto?, como siguiente bit, un 50%, o de un 1, 50%, porque no hay más, ¿ya? Estuvimos viendo dos tipos de codificaciones, ¿ya?, que son bastante simples, ¿ya?, que es la on-off y la polar, y en la cual nosotros, por ejemplo, podemos ver las diferencias, ¿ya? Habíamos notado como conclusión, ¿cierto?, que mayor potencia tiene la polar si es que la amplitud de las dos señales son iguales, ¿ya? Tiene el doble de potencia que el on-off, porque obviamente por cada cero el on-off no tiene ninguna señal, y en cambio el polar sí. Tiene una señal con signo negativo. Recuerden que la potencia o energía es elevada al cuadrado. Entonces desaparece. Entonces tiene, considerando la misma amplitud, tiene el doble de potencia. Entonces, el on-off simplemente teníamos una señal cuando teníamos un bit 1, ¿ya? Y cada vez que tenemos un bit 1 tenemos una señal, y cuando tenemos 0 no tenemos nada. En el caso polar, ¿ya?, es exactamente igual para el bit 1, pero el 0 lo que estamos haciendo es incluir, ¿ya?, una amplitud negativa. Entonces, el beneficio que nosotros mencionábamos, ¿cierto?, eh, de tener menos potencia, ¿cierto?, en el caso on-off, ¿ya? Recuerden que siempre para transmitir lo que uno busca siempre es minimizar potencia de transmisión y ancho de banda de transmisión, las dos cosas, ¿ya? Entonces, entre las dos técnicas, el gran beneficio del on-off es que tiene menor potencia que el polar, ¿ya? Pero el problema es que nosotros veíamos que tiene un valor medio distinto de cero, cosa que el polar sí lo tiene, ¿ya? Entonces, considerando esos dos beneficios, que tiene una y que tiene la otra, aparece la tercera codificación, que es la bipolar, ¿ya?
Entonces ahí tiene el beneficio, ¿cierto?, de tener la mitad de la potencia o la misma potencia que el on-off, ¿ya? Y al ir alternando, ¿cierto?, los signos tenemos un valor medio igual a cero. Recordad que el bipolar va a tener una señal pulsatoria solamente para los bits 1 y para los bits 0 no tiene nada, igual que el polar. Y la diferencia es que cuando tenemos unos consecutivos, nosotros los vamos marcando, ¿cierto?, con el signo negativo. Aquí tenemos un error, ¿cierto? Un error en la recepción porque el sistema además tiene un esquema de detección de error, porque siempre está alternando el signo de el 1. Entonces no puede ocurrir que tengamos dos pulsos positivos, ¿ya? Y es importante también recordar que yo les mencionaba de que es una detección de error y no corrección. Aquí el sistema solamente dice que es un error, ¿ya? Pero no se puede saber si el bit original era 1 o 0, sino que simplemente en este caso cuando hay detección de error, ya el receptor lo que hace es pedirle al emisor que envíe toda la información de nuevo, ¿ya? Y eso hace que los sistemas sean un poquito lentos cuando tenemos una tasa de error grande, ¿ya? O velocidad de error. Esa tasa nosotros la denominamos como ver y es el principal parámetro de medición de calidad de los sistemas de comunicación digital, ¿ya? Recuerden que para el sistema analógico era la razón señal a ruido, ¿ya? Aquí nosotros tenemos el ver. Entonces, el bit error rate considera el número total de bits transmitidos o del total de bits transmitidos, uno cuenta, ¿cierto?, los bits que llegan con error, ¿ya? Entonces, lo que uno espera es que este valor sea el menor posible, ¿ya? Entonces, junto con tener la potencia, ¿cierto?, menor de transmisión y el ancho de banda mínimo posible de transmisión, adicionamos, ¿cierto?, para el sistema de comunicación digital, el parámetro del ver, ¿ya? Que también tiene que ser el mínimo posible, ¿ya? Entonces, nosotros ya habíamos visto el tema de la potencia porque es relativamente simple verlo en el tiempo, pero ahora nos falta cierto valor como es el ancho de banda de transmisión, ¿ya? Y para eso, nosotros tenemos que, eh, por ejemplo, aquí está el resumen de las tres técnicas. Para eso nosotros tenemos que tener la señal continua, ¿ya? Eh, y poder comparar, ¿cierto?, el espectro de cada señal y de ahí el ancho de banda, ¿ya? Porque podemos tener espectros muy dispersos, muy distintos entre uno y otro, ¿ya? Y eso nos va a asegurar a nosotros que, por ejemplo, a lo mejor la on-off tiene de las tres, que son estas tres básicas, tiene el menor ancho de banda o la polar tiene el menor ancho de banda, ¿ya? O la bipolar tiene el menor ancho de banda. Entonces eso no lo sabemos todavía porque tenemos que hacer un proceso de cálculo de, ¿cierto?, del espectro en frecuencia. Yo les mencionaba que como tenemos una señal aleatoria, ¿ya?, no podemos aplicar directamente la transformada de Fourier, ¿ya? Porque el transformado de Fourier es para señales determinísticas. Entonces, para enfrentar esta situación, y la ventaja es que para todos iguales, ¿ya? Lo que nosotros tenemos es un método estándar, ¿ya?, para todas las técnicas. Y en realidad cualquier técnica que se nos presente, nosotros lo vamos a resolver de esa manera. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Profe. ¿Todo bien? Sí, profe, Sí, todo bien. Excelente. Ahí está. Entonces el método, como les decía, para obtener lo voy a anotar mejor. Obtener la densidad espectral de potencia. Como les decía, no podemos hacer un cálculo de transformada de Fourier, ¿ya? Pero sí podemos aplicar este método, ¿ya?, que en realidad lo que hace es aplicarlo como un sistema. Nosotros aquí tenemos la señal de entrada, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos el pulso que estamos utilizando, ¿ya? Y esta componente es
totalmente determinística. Esta es la señal usada para codificar como señal pulso. Señal pulso en su generalidad, ¿ya? Porque una señal pulsatoria puede ser una función gaussiana, una señal pulso puede ser una función cosenoidal, una señal pulso puede ser una señal triangular, ¿ya? Cualquier tipo de señal que tenga la condición siempre que dure justo eh, la duración del bit, porque nosotros tenemos cierto un intervalo de tiempo donde nosotros tenemos un bit, ¿ya? Y eso tiene un valor, ¿ya? Ese ancho de tiempo nosotros lo denominamos el T sub B, ¿ya? Que es el periodo del bit, ¿ya? Y este tiempo, ¿cierto? Intervalo de tiempo, nosotros lo medimos en segundos, ¿ya? Y el recíproco es R sub B, ¿ya? Que es la tasa de transmisión de bits, que yo creo que este lo conoce, son los bits por segundo. ¿Ya? Es solamente el recíproco. Y los bits por segundo son los famosos BTS, ¿ya? Bits por segundo. Entonces nosotros, dado cierto un intervalo de tiempo o una tasa de bits, ¿cierto? Bits por segundo, nosotros en ese intervalo de tiempo tenemos una señal. Ahí. Justo había alguien en espera y no lo había visto. Entonces, nosotros con el periodo del tiempo, dentro de ese periodo nosotros tenemos una señal que nosotros denominamos pulso, ¿ya? Y puede ser cualquier señal. La ventaja es que esa es la parte, esta es la componente determinística, ¿ya? Esta de aquí. Entonces, por un lado, nosotros podemos tener cualquier señal como señal pulsatoria, y por el otro, acá nosotros tenemos la codificación, ¿ya? O directamente la señalización. Es más corto que codificación de línea, ¿ya? Y aquí tenemos los ceros, los unos, los ceros, los unos, uno, puntos suspensivos. Entonces, por un lado tenemos, ¿cierto? Los bits de entrada, ¿ya? Y estas señales discretas, que se confunden con discretos. Nada, aquí tenemos los bits, ¿cierto? Por un lado, en el X, ¿ya? Y este se convoluciona en realidad con la señal usada para el pulso. Y ahí nosotros estamos generando la señalización o la codificación de línea. ¿Ya? Entonces, yo voy a repetir la ecuación. La que está ahí arriba. Nosotros, el método consiste, ¿cierto?, en obtener la salida, el I. El I corresponde, ¿cierto?, a la señal de salida, o el S de I de omega es la densidad espectral de potencia de salida. De salida. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá, la señalización, nosotros elegimos on-off, ¿ya? Nosotros acá en I, o en SDI, vamos a obtener la densidad espectral de potencia del on-off. Si la señalización usada es polar, ¿ya? Nosotros allí vamos a obtener la densidad espectral de potencia de la polar, ¿ya? Si es bipolar, lo mismo, obtenemos la densidad espectral de potencia de la polar. Podemos usar cualquier otra, HTTP3, aquí tenemos la salida HTTP3, Manchester, Manchester, etc. ¿Ya? Y obviamente el esquema completo va a definir, ¿cierto?, el tipo, porque tampoco podemos definir, o sea, usar una señal senoidal, por ejemplo, para transmitir y recibir y esperar una señal rectangular. El protocolo tiene que estar completamente definido. ¿Ya? Entonces, obviamente, nosotros tenemos aquí, ¿cierto?, la señal usada, ¿ya? Y esa es básicamente una señal analítica, ¿ya? Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, una señal pulsatoria rectangular, obviamente nosotros decimos, ok, la transformada de Fourier ya la conocemos, ¿cierto? Y aquí obviamente va a ir el sample al cuadrado.
con todos sus parámetros. ¿Ya? Entonces esta parte de aquí no es difícil, ¿cierto? El bloque que está acá, que representa la señal que se usa para codificar. Generalmente nosotros vemos la función pulso rectangular, ¿cierto? Tenemos la función rect, el tau, ¿cierto? Es el ancho de tiempo, que como valor máximo va a ser t sub b, ¿no? Que es el intervalo de duración del bit, ¿ya? Pero el tau puede ser cualquier valor. Y ahí nosotros tenemos su transformada de Fourier correspondiente y ahí nosotros tenemos el 50% de, el problema resuelto. ¿Ya? Porque ahí tenemos, ¿cierto?, la parte determinística. El STX, ¿cierto?, que corresponde a la señalización, corresponde a la parte discreta. ¿Ya? Y en realidad, ¿cierto?, lo que nosotros hacemos en este caso es aplicar una serie, fíjense, una serie de Fourier a la función de autocorrelación, ¿ya? R sub n, y ese R sub n corresponde a la autocorrelación de los coeficientes. Y ahí está listo. Estos A sub k, ¿cierto?, están en correspondencia con los bits. ¿Ya? Y fíjense que el n tiende a infinito, que es lo que nosotros necesitamos evaluar, porque nosotros podemos tener una gran cantidad de bits, ¿ya? Y lo ideal es que funcione para todos. ¿Ya? Hasta aquí, duda, consulta. Nosotros ahora vamos a hacer uno a uno de las tres básicas, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo de la densidad espectral de potencia por técnica, ¿ya? Y por lo tanto, allá. Y por lo tanto, cualquier duda, consulta me la van diciendo de inmediato, ¿ya? Entonces, lo importante es que tengamos nosotros presente el método, ¿ya? Entonces, el método consiste en estos tres pasos. Hay que sacarlos a sub k, obtenemos el RN, la función de autocorrelación de la señalización, ¿ya? Teniendo la función de autocorrelación discreta, le aplicamos una serie Fourier, obtenemos la densidad espectral de potencia de la señalización, y ahí simplemente multiplicamos con la parte analítica. ¿Ya? Entonces esta parte de aquí, ¿cierto? El P de omega, o la densidad espectral de potencia, ¿cierto? Este de aquí, está acá, es bastante simple. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con la codificación polar. ¿Ya? Recordando, ¿cierto?, que la codificación polar, nosotros tenemos solamente los bits, ¿ya?, que representan la codificación. ¿Ya? De ahí nosotros sacamos la señal, ¿cierto? Y tenemos la señal que para el bit 0 es negativo, para el bit 1 es positivo, ¿ya? Pero el método en realidad nos está pidiendo los A sub k. ¿Ya? Entonces, dada una señal, yo voy a copiarla de acá. Aquí está. Por ejemplo, esta señal de aquí, no se la esto. No, sabes que no la copio. Dada esta señal, ¿cierto? Nosotros tenemos para los bits 0, nosotros tenemos el pulso negativo, ¿ya? Y el bit 1, el pulso positivo. Entonces lo principal es elegir el pulso, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a quedar con la señal rectangular cuadrada. Entonces lo vamos a dejar ahí, porque de ahí nosotros vamos a sacar el P de omega, ¿ya? Entonces, para el método, lo importante es obtener la codificación de los bits 1 y 0, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es construir, ¿cierto?, los A sub k. Ya aquí yo repetí los bits. Entonces, los A sub k, ¿ya?, que son estos coeficientes, es qué es lo que hacemos nosotros con la señal. Entonces, este es un procedimiento a lo mejor lento, tedioso y todo, pero hay que hacerlo siempre. Nosotros vamos a tener un bit 0 y vamos a tener un bit 1, ¿ya? Entonces tenemos que identificar cómo nosotros a partir de una señal, ¿ya?, generamos
esta señal completa, esta que está aquí, ¿ya? Entonces lo que nosotros vemos es que tenemos una señal de pulso, ¿ya? Para el bit 1 y la misma señal, y esto es importante, la misma señal es negativa. Entonces, el bit 1, nosotros usamos el pulso positivo, ¿ya? Y el bit 0, usamos de nuevo la misma señal, pero invertida. Si analíticamente la señal, ¿cierto?, es la función rec, ¿ya? El bit 0 lo único que está usando es la función menos rec, ¿ya? Entonces, de ahí, de esa interpretación de la señal completa codificada, ¿ya? Nosotros sacamos los coeficientes, ¿ya? A través de identificar, ¿cierto?, que la señal, cómo cambia una respecto de la otra, ¿ya? Entonces podemos observar, ¿cierto?, de que si nosotros consideramos que el bit 1 es la señal positiva, nosotros ¿qué le hacemos a los bits 0? Simplemente tomamos la misma señal y la invertimos. Y eso lo hacemos multiplicando por menos 1. Por lo tanto, cada vez que tengamos un 0, nosotros el coeficiente, ¿cierto?, a sub k correspondiente es el menos 1. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nosotros estamos invirtiendo la polaridad, ¿ya? Por eso se llama polar, y está invirtiendo la polaridad de una señal. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el A sub k completo del ejemplo que tenemos, ¿ya? El primero sería A sub 0, A sub 1, A sub 2 y así hasta el final, ¿ya? Entonces, es el primer paso, ¿ya? Recuerden que el primer paso corresponde a obtener la función de autocorrelación, pero lo tenemos que hacer a partir de los A sub k, ¿ya? Entonces, como es discreto, ¿ya? Esto depende de n. Entonces nosotros tenemos que calcular R0 primero, después R1, después R2, R3, hasta el infinito, ¿ya? Entonces, el primer valor que nosotros calculamos es el R0, ¿ya? Esta cosa la hacer más chiquitita y la dejar abajo. ¿Alguien puede decirme cuánto vale R0? Recordando que n es la cantidad de bits, ¿ya? Aquí, ¿cuánto vale esta multiplicación? Lo escucho, jóvenes. A ver si me... no. ¿Cuánto vale esta sumatoria? Claramente esto es a sub k al cuadrado. ¿Cuánto vale esta sumatoria? Esta es la replicadora. ¿Cuánto vale esta sumatoria? Jóvenes. Significa que nosotros, ¿cierto?, tomamos los a sub k y lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver a sub k al cuadrado. O a sub k por a sub k. ¿Qué es lo que pasa? Menos 1 por menos 1, ¿no? Todos los negativos nos van a quedar positivos y los positivos nos quedan positivos. Entonces tenemos este de allí, este de acá. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la sumatoria? 18 creo. 18. 18. Si fuesen 20 bits, ¿cuánto valdría la sumatoria? Los mismos 20. Si fuesen 1000 bits, 1000, ¿cierto? También lo mismo. Entonces aquí, obviamente, si tenemos n bits, que es lo general, tendríamos n. Ahí está. ¿Y ese límite cuánto vale? El n se cancela, ¿cierto? Queda 1 y esto vale 1. ¿Ya? Entonces, el primer R, ya porque esto es una sumatoria de n de alto n, ¿ya? El primer n vale 0. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Todo bien. Abajito igual. Y más chiquitito.
Fíjense que todos los métodos, o sea, todos los independientes de la señalización, todos se hacen iguales, ¿ya? Entonces esto pasa a ser como una receta cocina. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular todos los R sub n, ¿ya? Entonces el siguiente va a ser R1. N hasta el infinito hay que hacerlo. Entonces ahora lo que tenemos, ¿cierto? Es el A sub k por el A sub k más 1. Y la pregunta es de nuevo lo mismo, ¿cuánto vale eh, el R sub 1? O el límite, o la sumatoria, que es lo mismo. Entonces para eso aplicamos el mismo procedimiento, ¿ya? Tenemos el A sub k, ¿ya? Pero ahora nosotros lo vamos a multiplicar con el A sub k más 1. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que es el A sub k más 1? ¿Ya? Esto no lo quiero perder. Se tira para abajo. Abajito. Entonces aquí tenemos el A sub k. ¿Qué sería el A sub k más 1? Más 1. Este de aquí es A sub k. Obviamente lo copiamos. El más 1 significa que nosotros tomamos el arreglo y lo desplazamos un espacio hacia la derecha, ¿ya? Entonces tomamos todo esto de aquí y lo desplazamos a la derecha. O sea, el primero sería menos 1, ¿ya? Este de aquí sería 0 porque no hay nada. Entonces, se fijan, lo hemos desplazado. Cuando nosotros hagamos el K más 2, lo desplazamos en dos espacios. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, el A sub K, este de aquí, con A sub K, la multiplicación corresponde a este de aquí, no, este de aquí, ese. A multiplicar, ¿cierto? Más 1. Ahí está. Y nosotros multiplicamos 1 a 1 estos dos. Ya, ahí está. Entonces, primero obviamente es 0. El segundo va a ser menos 1. El tercero, porque estamos multiplicando, ¿cierto? S con S. Menos 1. Menos 1 con menos 1 me da más 1. Este es menos 1. Este es menos 1. Este es 1. Profe, no debería ser al revés eso. ¿Cómo al O revés? sea, que el K más uno, el cero lo tuviera al final. Ah, sí, lo que pasa es que existen las dos alternativas. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos que el primer valor, el primero de aquí, es K sub 0. El siguiente es K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros le sumamos 1, el A sub 0 pasa a ser A sub 1 y por lo tanto avanza un espacio hacia adelante. El A sub 1 es A sub 2 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, como este de aquí, el primero, pasa a ser, como es A sub 0, pasa a ser aquí, ¿ya? A sub 1, ¿ya? Va avanzando hacia la derecha, no hacia la izquierda. ¿Queda claro, Max? Sí. ¿Ya? Entonces, hacemos una multiplicación y aquí me están dando valores menos 1, 1, menos 1, 1, etc. Entonces, generalizando ahora, ¿cuánto nos da esta suma? A ver si nosotros sumamos aquí, ¿cuántos unos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto nos da esta suma? Jóvenes, ¿cuánto nos da la suma? ¿Qué se nos juega? Menos Menos uno uno, creo que creo. da. La de arriba.
¿cierto? Sí. Pero si nosotros pensamos ahora en 1000 bits, ¿cuánto nos va a dar? O 2000, 1.000.000, 2.000.000 de bits. ¿O de qué depende, por ejemplo, que nosotros tengamos como resultado menos uno? Pues en realidad tenemos dos resultados, ¿cierto? Menos uno y uno. ¿Y de qué depende que tengamos uno? ¿Cómo nosotros llegamos a obtener, ¿cierto? Un resultado uno o menos uno. Si es par o impar. Si es par o impar. No necesariamente. O sea, si es la misma cantidad de 1 y 0. Sí. ¿Y si es la misma cantidad de 1 y 0? ¿Cuánto nos da la suma? Fíjense, ahí me equivoqué. Fíjense. Si nosotros tenemos, porque la codificación funciona así, ahí está la tablita, que nosotros tengamos, ¿cierto? Un bit 0, ¿ya? Y un bit 0, como está aquí, por ejemplo, nosotros lo codificamos como menos uno y menos uno, ¿ya? Y el resultado nos va a dar uno positivo, como el caso que nos da aquí, este con este, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende esto? Aquí depende, ¿cierto?, de que nosotros tengamos el A sub k, que está aquí, con el A sub k más 1. Entonces aquí nosotros estamos viendo las combinaciones posibles, o todos los casos posibles, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener, ¿cierto?, un resultado positivo 1 aquí, como este, que es producto, ¿cierto?, de tener los dos coeficientes negativos, ¿ya? Pero también se puede dar que nosotros tengamos un bit 0 y un bit 1, y por lo tanto tengamos, ¿cierto?, la codificación del menos 1 con el 1, como acá. Este de aquí, con Sería este. 50 y 50 nomás. 50-50, perfecto. Eso sería 0. Sería 0. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo tenemos solamente 4 casos posibles, ¿ya? Tenemos la combinación del 0 con el 0, del 0 con el 1, del 1 con el 0, ¿ya? Y ese caso se ve aquí, donde uno es positivo y el otro es negativo, el resultado es negativo, y donde ambos son positivos, este de aquí y este de aquí, ¿ya? Y efectivamente, si uno asume, ¿cierto?, de que aquí tenemos el 50% de 0 y el 50% de 1, si uno suma estos van a ser cada uno, ¿cierto?, el 25% del total. O sea, nosotros vamos a tener 25 combinaciones 0-0. 25%. 25% de 0-1. Porque no hay más casos. 25% de 1-0 y 25% de 1-1. Suma para la raya, esto es, como dijo Ingrid, 0. ¿Duda? ¿Consulta? Perfecto. Entonces ahora yo voy a anotar estos más chiquitos. R0 que vale 1. Y nos acaba de dar R1 igual a 0. 0. Recuerden que la función de autocorrelación es, lo más importante, simétrica. Por lo tanto, al tener el R1, automáticamente nosotros tenemos el R menos 1. ¿Ya? Esto para arriba y esto para arriba. ¿Dudas, consulta? Ya, ¿qué nos toca ahora? El R2. Yo esto lo voy a sacar. Ahora lo dejamos. ¿Ya? R2.
No sabemos cuánto es. Este es 2. Y este es 2. Entonces ahora desplazamos en 2, ¿cierto? Entonces esto de aquí lo tomamos ahí. El azúcar, el azúcar mismo. Y reemplazamos. Entonces aquí este es 0. Y aquí me está dando, ¿se acuerdan? Es azúcar por azúcar 2, menos 1 por menos 1, 1. Después viene menos 1 por 1, menos 1. Y así, este menos 1, este más 1, este menos 1. ¿Cuánto nos da la suma? Más 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, menos 1, menos 1. 1, 1, menos 1 y 1. Bueno, ahí hicimos la multiplicación a mano, ¿ya? Nos da prácticamente los mismos resultados. Tenemos combinaciones de menos 1, más 1, menos 1 y más 1. Cuando hay, ¿cierto? Menos 1 con menos 1, menos 1 con más 1 con menos 1, más 1 con más 1, o 1 positivo. ¿Cuánto nos da el R2? ¿También 0? También 0. ¿Ya? Exactamente. También 0. Entonces, junto con esto, nosotros tenemos que el R2 también es 0. ¿Por qué 0? Porque se nos producen las mismas combinaciones. ¿Ya? Como el R2 es 0, el R-2 también es 0. Si nosotros hacemos el R3, ¿cuánto nos va a dar el R3? ¿También 0? También 0. ¿Ya? R4, R5, todos para infinitos nos da 0. ¿Ya? Ahora, nosotros hicimos, ¿cierto?, el ejercicio para el 1 o para el 2. ¿Ya? No es necesario ya ahora hacerlo para el 3. Y ya sabemos que de aquí para adelante es 0. ¿Por qué? Porque siempre van a estar presentes estas combinaciones. O bien, siempre están presentes estos casos. ¿Ya? Y la suposición, ¿cierto?, de que son 50% 1, 50% ceros, se cumple. ¿Ya? Y eso nosotros lo asumimos, pero siempre va a ser así. Entonces, ¿qué pasa con el RN? ¿Ya? Es 0, excepto para el N. Esto está mal escrito. Es 0 para todo N distinto de 0. ¿Ya? Porque para R 0 vale 1. Pongámosle Rn mayor que 0. Ahí sí. Entonces, Rn va a ser 0 para todo n mayor que 0. Y para n igual 0, nosotros tenemos el valor igual a 1. Coma. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estábamos nosotros? ¿Cierto? Buscando la densidad espectral de potencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es obtener los coeficientes Rn. Y ya está. ¿Ya? Tenemos solamente uno distinto a 0, el resto todo 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Vamos a recuperar este Rn. La ventaja de esto, ¿ya?, es que tenemos solo un coeficiente. Nosotros reemplazamos aquí en la ecuación. Ahí. Entonces la sumatoria de n es infinita, y esto vale 1. ¿No? Porque aquí nosotros estamos buscando el Rn. ¿Por qué es importante ese? Porque nosotros después del Rn, nosotros lo sometemos, ¿cierto?, al cálculo de la serie de Fourier. Entonces ahora en la serie nosotros tenemos que tenemos solamente un valor de la función, que es 1 para n igual 0.
¿Hasta aquí alguna duda? Aquí creo que hay una. Entonces, esa ecuación, ¿ya? Voy a escribir aquí mejor. Esta sumatoria completa, ¿ya? Desaparece, ¿cierto? Pues nosotros la vamos a hablar para n igual 0. Y efectivamente, el r igual 0, esto de aquí nos va a dar 1. Por lo tanto, la densidad real de potencia, ¿ya? De la codificación polar es 1. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, gracias. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que buscar ahora esta expresión de aquí. Ya dijimos que usábamos una señal pulso, ¿ya? Una señal rectangular. La transformada de Fourier la conocemos, ¿ya? Lo que nos faltaba, ¿cierto?, era definir el tau. Nosotros aquí vamos a definir que el tau es igual al intervalo de tiempo de sub b, solo por comodidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros aquí, al interior, ¿cierto?, tenemos el sampling al cuadrado. Y yo lo voy a reemplazar. No lo podemos dejar general, ¿qué les parece? Porque en el fondo el tau, ¿cierto?, puede ir desde un valor mayor de 0 hasta el máximo que esté sub b. ¿Ya? Quizás deberíamos dejarlo con tau. ¿Ya? Es más cómodo porque uno puede elegir cualquier valor de tau. ¿Ya? El tau tiene como valor máximo este sub b. ¿Ya? Entonces ahí queda más general. Eso ya lo tenemos. Recuerden que esa es la transformada de Fourier del pulso rectangular. Nosotros aquí podemos tener cualquier señal, como les decía. Puede ser una gaussiana, puede ser una semidal, una función coseno, una función triangular. Si fuese triangular, nosotros tendríamos que tomar, ¿cierto?, su transformada de Fourier, sampling al cuadrado, y elevarlo al cuadrado. Aquí, como es rectangular, nosotros tenemos la sampling y la elevamos al cuadrado. Vamos a dejar el tau general, ¿ya? El tau puede ser entre mayor que 0 y máximo t sub b, ¿ya? Puede tomar cualquier valor, ¿ya? Entonces, dejándolo general, nos queda el sampling al cuadrado, ¿ya? Y el Sx que vale, aquí está, 1 partido por t. Entonces, ¿qué podemos concluir de la codificación polar? Que en el fondo no altera, ¿ya? No altera la transformada de Fourier de la sampling al cuadrado. O sea, aquí nosotros tenemos, voy a dejar aquí atrás, la misma expresión como si fuese solo una señal. ¿Dudas, consultas? Está cuadrado. Ahí está. Entonces aquí nosotros tenemos la densidad espectral de potencia. Densidad espectral de potencia de la codificación polar. Partimos por la polar, ¿ya? Y no partimos por casualidad, sino que es la más simple de todas, ¿ya? Porque nos resulta aquí que la densidad espectral de potencia vale 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la densidad espectral de potencia de la polar? Mantiene la misma función de Fourier, ¿ya?, de la señal utilizada como señal pulsatoria, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Ahora, ¿por qué importante? Porque nosotros aquí ya hicimos la deducción del método de la polar, ¿ya? Entonces, para el caso de la prueba no lo vuelve a hacer, ya lo hizo, ¿ya? Entonces, lo importante es que mantiene, ¿cierto?, la densidad espectral de potencia o la transformada de Fourier de la señal que se usa para codificar los bits 0 y 1, no lo altera. El único factor que aparece aquí es T sub b. ¿En qué nos va a afectar? ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, si tau fuese,
igual a 1. Vamos tomando aquí. Si nosotros suponemos que el tau vale t sub b, recuerden que el valor máximo, ¿cierto? Que corresponde al intervalo de la señal. Aquí nosotros vamos a reemplazar el tau cuadrado, ¿ya? Por t sub b, nos queda t sub b al cuadrado, digo por t sub b, ¿ya? Y aquí adentrito nos queda t sub b. Ahí tendríamos un caso particular. ¿Dudas, consultas? Y la forma de onda ustedes ya la conocen, ¿cierto? Si fuese el eje, aquí tuviese el eje de frecuencia, ¿cierto? Al 0, tendríamos el espectro así. Una sampling al cuadrado. Y aquí tendríamos el eje de la frecuencia. ¿Ya? Recuerden que uno es un sampling. ¿Dudas, consultas, muchachos? Por mi parte, profe, creo que no. Todo bien, profe. ¿Ya? Como les decía, este es el caso más fácil. Después nos tocan on-off y bipolar, que ya por el tiempo no alcanzamos a abrir bien. Así que, si no hay consultas, quedamos hasta acá, ¿les parece? Sí, Espero que no se Bien. vea complicado porque la verdad que no lo es, ¿ya? Es bastante simple. Recuerden que lo más importante, y lo vamos a volver a hacer ya 2 veces con el on-off y bipolar, es tomar la secuencia de bit, de ejemplo, sacar el A sub K y ir viendo el desplazamiento. Lo que pasó aquí con el polar, ¿cierto? Es que se van generando todas las combinaciones. Entonces, la forma más simple, porque ahora lo hicimos súper detallado, súper lento, ¿ya? Lo que nosotros vamos a escribir ahora para los otros casos es esta tabla, ¿ya? Vamos a poner todos los casos, todas las combinaciones y decimos, ah, ya, mira, por cada desplazamiento nosotros nos olvidamos un poquito de este de acá y nos concentramos en la tabla, ¿ya? Porque ahí nosotros sacamos el resultado completo o el resultado final de las combinaciones, ¿ya? Así que nos estamos viendo la próxima vez. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí entonces. profe. Profe, tengo una consulta, sí, que no es con respecto a la clase. ¿Habilitó el campus virtual o aún no? Creo que aún no lo he hecho. Ah, ya. Es que Ahí todavía me lo- aparece sistemas de comunicaciones. Todavía salgo No, eso inscrito. no lo he habilitado. Claro, porque hay que eliminar a los anteriores. Es como que Claro. tú dices de nuevo en el sistema. Y ese rabio ya lo pasó hace rato, así que. Gracias, Por Alejandro. eso preguntaba, profe. Ya. Muchas gracias. Listo. Ya, muchachos. Profe, Dígame. hoy día va a estar disponible la clase, ¿cierto? Sí, más tardecito la subo y en WhatsApp yo les mando el link. ¿Ya? Ya, profe. Ah, Chao, súper bien. profe, que esté bien. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Listo. Chao, chao. Chau, chau.